Las civilizaciones de Roma y Grecia dejaron una huella imborrable en la historia, siendo ejemplos de grandeza cultural, política y militar. A lo largo de los siglos, tanto Grecia como Roma no solo dejaron una marca en Europa, sino que también extendieron su influencia a Asia y África. Esta expansión les permitió descubrir y convivir con muchas cosas que, con el tiempo, se han perdido, incluidos ciertos animales que hoy están extintos. En la antigüedad Europa albergaba uno de los depredadores más imponentes, el león. Aunque hoy en día los leones aún existen, aquellos que habitaban Europa han desaparecido. No está claro si se trataba de una subespecie específica o de una población local, pero las representaciones artísticas sugieren que poseían algunas diferencias, como melenas menos desarrolladas. El célebre autor romano Plinio el Viejo, en el siglo I, destacó que los leones europeos eran más robustos que los de Siria o África. Además, estos leones estaban concentrados en la parte sureste del continente, especialmente en la antigua Grecia, lo que provocó varios encuentros memorables entre leones y griegos. En la antigüedad, los encuentros entre humanos y leones fueron, en su mayoría, todo menos pacíficos. El arte antiguo refleja estas interacciones, a menudo representando cacerías épicas en las que los humanos enfrentaban a estos majestuosos depredadores. Uno de los ejemplos más antiguos proviene de una daga micénica fechada en el año 1500 a.C., que muestra a 4 hombres abatiendo a un león. Estas cacerías eran especialmente populares entre la nobleza y figuras como Alejandro Magno se sumaron a esta peligrosa actividad, según lo revela un mosaico del siglo IV a.C. Pero no solo se trataba de cazar por deporte, ya que también existían relatos de leones utilizados en competiciones y eventos especiales. Lo más curioso es que, en ocasiones, los antiguos Juegos Olímpicos presentaban enfrentamientos entre hombres y leones. Un caso célebre fue narrado por un viajero griego que narró uno de los campeones olímpicos. Logró matar a un león con sus manos desnudas en el siglo V a.C. En otro relato, se cuenta que un león fue abatido cuando alguien le lanzó un trofeo mientras corría por el monte Olimpo. Aunque estos relatos pueden dar la impresión de que los griegos eran cazadores implacables, otros textos sugieren que los leones europeos a menudo resultaban ser los verdaderos vencedores en estas batallas. Aristóteles, por ejemplo, señaló que aunque los leones eran comunes en el norte de África, representaban un peligro mayor en Grecia, donde se acercaban a las ciudades y atacaban a personas, en especial a los ancianos y a aquellos con mala higiene dental, según el filósofo. Incluso los tiranos no estaban a salvo. Se cuenta que un gobernante de la región de Arta fue asesinado por una leona mientras cazaba. Ni siquiera los ejércitos estaban exentos de estos encuentros letales. Durante la invasión de Jerjes de Persia a Grecia, se reportó que los leones europeos atacaban a soldados perdidos y a los camellos del ejército persa. Estos encuentros con leones dejaron una huella indeleble en la cultura griega, donde el animal fue venerado por su fuerza, apareciendo frecuentemente en el arte y la mitología. El león de Nemea, que Hércules tuvo que derrotar en sus famosos 12 trabajos, es probablemente el más icónico de todos. A pesar de vivir relativamente cerca de estos grandes felinos, los griegos no fueron los únicos en tener interacciones con ellos. Los romanos, aunque no convivían con los leones en su territorio, también tuvieron numerosos encuentros, sobre todo debido al comercio de animales exóticos, en el cual Grecia era uno de los principales proveedores. Este comercio de leones tuvo un impacto devastador en las poblaciones de estos animales. Los leones capturados terminaban en las arenas romanas, donde se enfrentaban a gladiadores o se usaban para ejecutar a condenados a muerte. Los prisioneros eran liberados sin armas, a merced de los leones, que generalmente no encontraban gran resistencia. Se decía que un solo león podía encargarse de varios hombres, y uno de estos felinos incluso logró matar a más de 200 personas. Sin embargo, cuando los humanos estaban armados, los leones no tenían muchas oportunidades. A lo largo del Imperio Romano,
Miles de estos animales fueron sacrificados en las arenas, lo que contribuyó a su eventual desaparición de Europa. Se cuenta que Pompeyo, en un solo espectáculo, mató a 600 leones, y ni siquiera era inusual que los emperadores romanos se involucraran personalmente en estas masacres. Por ejemplo, se dice que un emperador envió a 100 leones a su muerte en tan solo un día. Desafortunadamente, los leones europeos no fueron las únicas víctimas de la brutalidad romana. Los leones de Berbería, una subespecie extinta en la actualidad, también fueron utilizados en los Juegos del Coliseo. Estos leones habitaban los desiertos y montañas del Magreb, en África. Afortunadamente, se sabe mucho más sobre este imponente felino, una población distinta de Pantera leo. Antes de su desaparición, los leones de Berbería se destacaban por ser aproximadamente un 37% más pesados que los leones modernos. Además, sus largas y espesas melenas se extendían desde la cabeza y el cuello hasta el vientre, lo que los hacía un espectáculo impresionante en las arenas romanas. No solo se los usaba en los crueles juegos, sino también en un deporte particularmente despiadado llamado cebo de leones, en el que estos felinos eran enfrentados con perros. Sin embargo, este juego solía ser mucho más devastador para los perros, ya que los leones casi siempre resultaban victoriosos. Además de perros, los leones también eran forzados a combatir contra otros animales exóticos, y para aumentar su agresividad, a menudo los dejaban sin comida durante días. Esto llevó a los estudiosos a preguntarse si el uso excesivo de leones en los espectáculos romanos contribuyó a la desaparición de los leones europeos. Aunque no lograron exterminar a los leones de Berbería, quienes sobrevivieron hasta el siglo XX, la situación de los leones europeos fue distinta. Se cree que su extinción fue acelerada por la caza desmedida en los Juegos romanos. Sin embargo, no se tiene certeza de la fecha exacta de su desaparición, aunque la última mención de estos leones data del siglo II después de Cristo. Otra de las criaturas que muchas civilizaciones encontraron, pero pocas documentaron, fue el uro o Bos primigenius. Afortunadamente, griegos y romanos fueron de los pocos que escribieron extensamente sobre este poderoso animal, considerado antecesor del ganado doméstico. El uro fue una de las criaturas más grandes de su tiempo, con ejemplares que pesaban más de 1,5 toneladas. Su tamaño era impresionante, y sus enormes cráneos y cuernos estaban sostenidos por cuellos robustos que les conferían una apariencia intimidante. En cuanto a su comportamiento, los registros describen al uro como una bestia extremadamente agresiva, lo cual sorprende tratándose de un herbívoro. Se dice que no dudaba en usar sus poderosos cuernos, incluso contra los de su propia especie durante competencias por territorio. Mientras que muchos habrían evitado a un animal tan feroz, los griegos y romanos lo veían como un desafío digno de ser cazado. La caza de uros era común en ambas civilizaciones y sus cuernos, en particular, eran objetos de gran valor. Se utilizaban tanto para fabricar instrumentos de caza como para hacer copas ceremoniales. En la Grecia antigua, estos cuernos solían ser ofrecidos en los templos, como fue el caso de Felipe I de Macedonia, quien donó varios al templo de Hércules. Los romanos, por su parte, preferían utilizar a los uros en los espectáculos de las arenas, el circo o en el anfiteatro, un tipo de entretenimiento conocido como venatio, en el que se cazaban animales salvajes. Dado que los uros se distribuían ampliamente por Eurasia y África, resultaban una opción económica para estos eventos. A pesar de la destreza de estos animales, los humanos finalmente ganaron la batalla. Los últimos ejemplares de uros conocidos se extinguieron hace 397 años, en 1627, debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat. Sin embargo, no fueron los únicos animales que se enfrentaron a las civilizaciones grecorromanas. El deseo de los romanos por obtener animales exóticos los llevó a tener encuentros con otras criaturas fascinantes, entre ellas el tigre del Caspio, una especie también extinta. Este tigre habitaba regiones como Irán,
Mesopotamia, Turquía y partes de Asia Central, incluidas Afganistán y China. Los estudios de sus restos sugieren que su pariente más cercano es el tigre siberiano, con el cual compartía varias características, incluido su tamaño. Los tigres del Caspio pesaban alrededor de 240 kilos, aunque algunos ejemplares eran mucho más grandes. Uno de los tigres más impresionantes de los que se tiene registro medía aproximadamente 3 metros con 60 centímetros desde la cabeza hasta la cola, lo que lo hacía incluso más largo que el tigre siberiano más grande documentado. Este colosal ejemplar fue comparado con los caballos locales por su tamaño. Aunque eran similares a los tigres siberianos, los tigres del Caspio se distinguían por tener un pelaje más brillante y uniforme, lo que, sumado a su tamaño imponente, los convirtió en animales memorables para los grecorromanos. Sin embargo, el primer encuentro documentado entre los griegos y los tigres no fue con el tigre del Caspio, sino con el tigre de Bengala, una especie que aún existe. El médico griego Ctesias fue uno de los primeros en ver a un tigre en la India durante el siglo V a.C. Sin embargo, al no haber visto nunca un animal semejante, lo describió como un ser mitológico llamado Manacor, un temido devorador de hombres con una velocidad sobrenatural. Más tarde, los historiadores griegos corrigieron este error, reconociendo que el Manacor no era más que una exageración de un tigre. El siguiente encuentro significativo entre un griego y un tigre ocurrió en el año 326 a.C., cuando Alejandro Magno fue presentado con tigres durante su campaña en la India. Este momento marcó el inicio de la fascinación grecorromana por los grandes felinos, una admiración que se extendió durante siglos, tanto en los relatos históricos como en los sangrientos juegos de las arenas romanas. A pesar de que los tigres del Caspio eran conocidos por ser buenos cazadores, su fama de excelentes progenitores también se extendía. Estos felinos eran depredadores de emboscada, con presas habituales como ciervos y jabalíes, aunque no dudaban en cazar otras especies, incluso depredadores como chacales y gatos salvajes. Durante los inviernos se cree que recurrían al ganado y los perros domésticos en busca de alimento. En algunas zonas, como Siria, hasta los elefantes se encontraban en su lista de posibles presas. No obstante, los encuentros entre tigres del Caspio y leones también se habrían dado, aunque su relación no está del todo clara. A pesar de ser menos abundantes en los espectáculos romanos en comparación con los leones, estos tigres eran sumamente apreciados por su impresionante tamaño y ferocidad. Algunos emperadores, como Cómodo, lograron cazar uno de estos felinos. En los Juegos romanos, los tigres del Caspio fueron descritos como el doble de grandes que un león y tan fuertes que, incluso domesticados, se necesitaban 4 hombres para controlarlos. En más de una ocasión, uno de estos tigres descontrolados llegó a mutilar a un adulto. Aunque no se han conservado relatos detallados sobre enfrentamientos directos entre tigres del Caspio y leones, parece que estos tigres eran frecuentemente favorecidos en términos de fuerza. Estos magníficos animales lograron sobrevivir más allá del período grecorromano, pero su extinción llegó mucho más tarde, durante la colonización rusa de Turquestán. Durante esa época, los tigres fueron cazados masivamente por su piel y para proteger el ganado. La llegada de las armas de fuego, que les restó la ventaja de su velocidad, y la progresiva transformación de su hábitat en tierras de cultivo, aceleraron su desaparición. Para mediados de la década de 1950, su población se encontraba al borde de la extinción y hacia el final del siglo XX, sus últimos bastiones habían desaparecido. El último avistamiento registrado de un tigre del Caspio tuvo lugar en la provincia afgana de Loghman en 1997, cuando se reportó la captura de 2 ejemplares, cuyo destino sigue siendo un misterio. Se cree que las guerras en Afganistán pudieron haber eliminado a los últimos sobrevivientes de esta especie. Aunque los tigres del Caspio ya no están entre nosotros, su impresionante fuerza y velocidad dejaron una huella duradera en la historia. No obstante, no todos los animales
tienen que ser feroces para ser fascinantes. Un ejemplo de esto es el elefante enano de la isla de Tilos, una criatura inofensiva que probablemente fue conocida por las antiguas civilizaciones griegas. En esta pequeña isla griega se han encontrado fósiles de estos diminutos elefantes, lo que demuestra que incluso los animales más pequeños y curiosos tienen su lugar en la historia. Los estudios realizados sobre los restos óseos han revelado que pertenecían a un género extinto de elefantes conocido como Palaeoloxodon, compuesto por más de 10 especies con una amplia gama de tamaños y distribuciones geográficas. De manera curiosa, mientras que algunas especies de este género eran gigantescos, considerados entre los mamíferos terrestres más grandes que han existido, otras terminaron encogiéndose drásticamente. Esto sucedió cuando algunas poblaciones de estos elefantes gigantes cruzaron puentes terrestres hacia islas durante épocas de menor nivel del mar. Una vez que el agua volvió a subir, quedaron atrapados en esos territorios insulares y debido a la escasez de recursos experimentaron un fenómeno conocido como enanismo insular. Así surgieron varias especies de elefantes enanos, siendo Palaeoloxodon falconeri la más pequeña de todas, con ejemplares que apenas alcanzaban 1 metro de altura. Lamentablemente, este elefante enano desapareció antes del Holoceno, por lo que no llegó a cruzarse con los antiguos griegos. Sin embargo, se cree que Palaeoloxodon tiliensis podría haber sido avistado por ellos, ya que algunos restos de esta especie se datan en torno al año 1840 a.C. Esto lo convierte no solo en el último elefante enano conocido, sino también en el último elefante de Europa. Su supervivencia coincide con el apogeo de las civilizaciones minoica y micénica, y aunque no existen pruebas directas de interacción entre humanos y elefantes enanos, es muy probable que estos animales fueran cazados. A pesar de ser adultos, los elefantes enanos eran más pequeños incluso que los ejemplares más jóvenes de otros animales como los toros salvajes, lo que los habría convertido en una presa fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.